Cordial saludo, estimados compañeros, cordial saludo, tutora. En este caso vamos a hacer el video para la fase intermedia 2.2 del curso de Inferencia Estadística. Mi nombre es Luis Enrique Bermúdez. Entonces vamos a tocar el tema ANOVA, prueba de Tukey y G cuadrado. Para eso nos valimos entonces de la muestra que se tomó anteriormente en la fase 1.1 de 197 entradas para la creación de la ANOVA. ¿Qué se nos pide o qué se nos dice? Que se compruebe que si hay diferencias cuando un asesor o ciertos tipos de asesores atienden a un cliente, si hay diferencia en tiempo, para lo cual se creó entonces la hipótesis nula de que las medias de tiempo de atención de los asesores son iguales. Esa es la hipótesis nula que se va a ver si se rechaza o no. En mi caso tomé el asesor 4, 5 y 6 y se realizaron 5 observaciones de los tiempos que se demoran cada asesor en atender a las personas. Se estimó varianza media a través de las fórmulas, la media, la varianza, la desviación, la cantidad de observaciones y la suma de los datos. A través de esta tabla y valiéndonos de la herramienta análisis de datos, aquí en la función varianza de un factor, entonces se tomaron todos estos datos de asesores y se creó entonces la tabla que se observa aquí en esta hoja, donde llegamos a analizar entonces el valor de F versus el valor crítico para F, o sea el que está en las tablas. ¿Qué se obtiene de esos dos valores? ¿Qué conclusión se hace? Que este valor F es inferior a el valor de la tabla, lo cual quiere decir que la hipótesis nula es aceptada. Entonces, por la conclusión de este caso, tenemos la media de los tiempos de atención de los asesores comprenden un promedio similar, por lo cual la duración en minutos no se relaciona con el asesor. Ahora se hace la prueba de Tukey. Esta prueba de Tukey va muy complementada con la tabla anterior, donde establecimos las medias para cada uno de los asesores y la cantidad de observaciones. También se obtuvo el cuadrado medio del error, que se extrajo del promedio de los cuadrados dentro de los grupos, y el estadístico Q de Tukey obtenido de la tabla al considerar que tuvimos 12 grados de libertad dentro de los grupos, ¿cierto? Entonces lo demás se obtuvo a través de una serie de fórmulas. ¿Qué se tiene aquí? Que se hace una comparación entre cada uno de los grupos y las medias del grupo 4 y 5, 4 y 6 y 5 y 6 no difieren, o sea que son iguales. ¿Cómo se obtiene eso de que no difieren? Al considerar de que la diferencia absoluta es mayor que la amplitud crítica. Si eso es mayor, son diferentes. Si es menor, entonces no son diferentes. Y para este caso se cumplen en las tres partes que no son diferentes. Además, se realizó en el Infostat esta misma tabla donde se compararon los asesores. ¿Y qué se obtuvo aquí con la prueba de Tukey? Cuando estas letras, o leyendo aquí las medias con una letra común, no son significativamente diferentes, entonces todas las letras son A, quiere decir que no son significativamente diferentes. ¿Qué conclusión llegamos? Que a través de la prueba de Tukey se observa que en ninguno de los casos de los asesores 4, 5 y 6 presentan diferencias significativas, por lo que tienen letras iguales. Por lo anterior también se puede decir que la hipótesis nula es aceptada, es decir, que los promedios de tiempo de atención de los asesores son similares o iguales. Además se confirma que el tiempo de atención en minutos es indiferente, aun siendo el asesor quien fuere que atienda. Y el análisis de varianza, que es esta tabla también de Infostat, se puede observar que el estadístico calculado F da un valor de 1.44 y el valor P, que es este valor que se obtiene aquí, está por encima de la significancia del punto 5. Por ello se acepta la hipótesis de que los promedios de tiempo de atención de los asesores son iguales o similares. Ahora vamos a analizar la prueba no paramétrica del G cuadrado. Para eso tenemos en cuenta de que la hipótesis nula es que el consumo de kilobytes tomado en base a la base de datos de la call center de la empresa A, ese consumo de datos se comporta como una distribución normal. Para eso utilizamos unos datos necesarios
como son la muestra, el mínimo que se encuentra aquí en este consumo de kilobyte, el máximo, el rango, los intervalos, para crear la tabla de distribución de frecuencias. Como se observa aquí, el intervalo fueron 9 intervalos que se obtuvieron dentro de toda esa cantidad de datos, y se distribuyó acorde a la amplitud, que son de 331.783 datos, a través de la herramienta análisis de datos, aquí histograma. También se pudo determinar de qué cantidad de frecuencia observada había en cada uno de este rango, lo cual nos dio el total de la muestra, es decir, que está bien determinada esa frecuencia observada. Se hicieron los cálculos Z1, Z2, probabilidad, frecuencia esperada, el valor final, y entonces se obtuvo, tomando en cuenta todo esto, se obtuvo que el estadístico de prueba es 34.33. Ahora se hace el proceso para el estadístico teórico, el cual vemos ciertas consideraciones, y se nos dice que para el estadístico teórico hay que hallar un grado de libertad. Ese grado de libertad se obtiene al tener las clases, que fueron 9, el número de parámetros, que fueron 2, la media y la desviación, y eso se le hace la resta del número de clases menos 1 menos la cantidad de parámetros, y da un total de grado de libertad de 6. Se aplica entonces la prueba aquí en Excel, la fórmula de prueba.chi.inv, se le pone la probabilidad, que es el 5%, y los grados de libertad que fueron encontrados aquí, que fueron 6, y nos da un valor de 12.5. Ese es el estadístico teórico. ¿Qué nos dice entonces para determinar si es una normal o no? Que si este estadístico teórico es mayor que el de prueba, entonces sí es una normal. Pero en este caso, como es menor, simplemente se dice que no es una normal, y aquí se tiene la conclusión. Entonces, al llegar a esa conclusión, podemos decir que el consumo de kilobytes se distribuye como una normal, que es la hipótesis nula. Esa es rechazada. Se obtiene la gráfica donde se muestra el valor teórico y el valor de prueba, y se muestra que este valor está en una zona de rechazo, por lo cual concuerda con lo que analizamos acá en la parte superior. Entonces, hasta aquí, compañeros, en mi intervención en este video.